Buenos días. A ver, pase bien sus cámaras. A ver. Xiomara, cámara. Venancio. Ramón Espinosa. Verau. Camones, cámara. A ver, prendan su cámara, chicos. ¿Ya? A ver, un momento. Vamos a esperar que prendan sus cámaras. No dice Ramón. A ver, sus cámaras. ¿Se ve el tema? ¿Se ve el tema? Sí. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer Sí. prácticamente los cismas de la Iglesia Católica. ¿Qué querrás decir cisma? ¿Alguna idea? ¿Ah? ¿Qué querrá decir cisma? A ver, ¿quién quiere ganar su intervención? ¿Alguien? ¿Alguna idea o algún concepto que tenga acerca de cisma? A ver, participen, chicos. A ver, Xiomara, Ramón, Astete, Camones, Poma, Santa María, Manuel, Veraú. Nadie creo que decía. Mayormente cismas. El cisma no es algo cuando se divide, hay una división en una organización. Claro, muy bien. Su apellido. Su apellido. Camones. Muy bien, Camones, Carnero, ¿ya? El cisma mayormente es una división, ¿no? Es un conflicto, es una pelea, ¿no? Dentro de una organización, ¿no? Sí, muy bien. Cismas, del griego sheshma, ¿no? Separación o división, que dice, ¿no? Es el lenguaje de una teología, mayormente es un lenguaje que se usa en la teología, dice, ¿no? En la teología. Y el derecho canónico, dice, ¿no? Mayormente cisma quiere decir sheshma, que se usa en la teología o que se usa en derecho, ¿sí? Un lenguaje que se usa en derecho, ¿no? Canónico. La ruptura de la unidad, una unión eclesiástica, ¿no? Una separación, una división prácticamente, ¿no? Y hace el acto por lo cual se cortan los vínculos que le unen a una organización social de la iglesia y que le hacen miembro del cuerpo místico de Cristo, ¿no? O el estado de disociación o separación que resulta de dicho acto. En este sentido etimológico y pleno, el término aparece en los libros del Nuevo Testamento, se refiere prácticamente a la Biblia, ¿no? Mediante el nombre de San Pablo, ¿no? Caracteriza y condena los partidos formados en la comunidad de Corintios, ¿no? La comunidad de Corintios, que se había formado organizaciones, grupos, socializaciones como sindicatos, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Os ruego, hermanos, escriben, no haya cisma entre ustedes. ¿Qué está diciendo? Que no haya división entre ustedes, que no haya pelea entre ustedes, que no haya conflicto entre ustedes. Antes sean acorde entre ustedes mismos y pensar y el mismo sentir, ¿no? Mayormente cuando se une una organización, cuando se une mayormente con un fin, ¿no? Con un objetivo, con una idea, ¿no? Se unen, ¿sí? La unión de los fieles, dice en otra parte, debe manifestar la mutua comprensión. ¿Entre quién?
entre todos sus integrantes, entre todos los fieles, ¿no? Entre todos los fieles. Y la acción convergente de manera similar a la cooperación armoniosa, ¿ves? Que todos los hermanos de una congregación deben vivir armoniosamente, deben vivir base la unión, deben vivir prácticamente con el sentido que todos somos hermanos en Cristo, ¿no? No lo digo yo, solamente lo dice Pablo en sus cartas, ¿no? Pablo, ¿ya? Y que nuestros miembros que Dios ha dispuesto de manera que no pueda haber un cisma en nuestro cuerpo. ¿Cuerpo quién es? Mayormente es la iglesia, ¿sí? Porque es el cuerpo de Jesucristo. No puede haber división, ¿sí? Así entiendo, así entendido el cisma de un género que abarca dos especies distintas. Cisma herético o mixto, o un cisma puro simple, ¿no? Ambos son cismas, ¿no? Por ejemplo, en la familia puede existir cisma, quién sabe, ¿no? Xiomara se puede pelear con su hermana, ocurre cisma. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando hay una pelea, cuando hay un cisma, hay una división, ¿no? La hermana ya no lo va a querer ver a Xiomara para nada. No, ni Xiomara, su hermana. ¿Quiénes son los más pagados? Los que están al medio, ¿no? Papá, mamá, los otros hermanos. ¿No? Si mamá llama a almorzar a Xiomara y a su hermana, ni se van a ver, ni se van a cruzar las miradas. Cisma. Cisma, ¿sí? Cisma puede haber también en el colegio. ¿Por qué? Porque mayormente el colegio es un conjunto de personas. Puede haber, ¿no? Tengo bronca el profesor Armando, ¿no? Aunque yo no soy mucho de rencor, ¿no? Tengo bronca a la Miss de biología, ¿no? Si la Miss de biología, por ahí hay profesores que son vengativos, ¿no? Y si es un ejemplo, si la Miss, por ejemplo, sería vengativa, empieza a marcar dura Xiomara, ¿no? Todas las clases, le pregunta a Xiomara, Xiomara, Xiomara. Y encima le pone bajas notas. Cisma. También es cisma. ¿Sí? Muy bien. El cisma es un género que abarca dos especies distintas. Cisma herético o mixto, cisma simple o también cisma puro, ¿no? Que mayormente esto ocurre dentro de la iglesia, que lo llaman así, ¿ya? El primero tiene como origen o acompañamiento a la herejía, lo que hizo Martín Lutero. Por ejemplo, Martín Lutero fue hereje. Mayormente la iglesia lo llamó hereje, ¿no? Claro, quemar la Biblia en plena plaza de Roma fue herejía. La iglesia lo empezó a decir, no, este es un hereje que merece la condenación eterna, ¿no? Martín Lutero. Martín Lutero, chicos, ¿sí? Cisma. El segundo, el cual la mayoría de los teólogos designan como cisma propio, dice, ¿no? Mediante dicho, ruptura del vínculos de subordinación sin ir acompañada de un error persistente directamente opuesto a un dogma definido, ¿no? Mayormente se refiere a ideas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con los dogmas de la iglesia, yo no estoy de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, ¿no? ¿Dónde dice, hermano, esto que la Biblia, ¿no? Que las personas deben amar a la Virgen María, ¿no? Es también cisma propio, cisma personal, porque estoy atacando a la iglesia a través de mis ideologías. Estoy atacando a la iglesia
a través de mis ideas, de mis ideas. A mí, por ejemplo, muchos jóvenes siempre me decían, no, hermano, ¿dónde, en qué parte de la Biblia dice que los católicos deben venerar a las imágenes? Cisma. Quizás no cisma así verbalmente, ¿no? Pero sí a través de tus pensamientos, a través de tus dudas, a través de tus ideologías, ya estás atacando a la iglesia. Estás dudando. Cisma. Esta distinción fue delineada por San Jerónimo y San Agustín, ¿no? De Hipona, ¿ya? San Agustín de Hipona. La herejía y cisma. Explica San Jerónimo, hay esta diferencia que la herejía pervierte el dogma, mientras que el cisma por la religión contra el obispo, ¿no? ¿Qué dice San Agustín mayormente, no? Los cismas son una división. Pero cuando yo ataco a su iglesia, no solamente me estoy yendo quienes gobiernan la iglesia, sino me estoy yendo en contra de la fe, dice San Agustín, ¿no? Estoy atacando prácticamente a sus ideas de Cristo. Estoy atacando a sus ideologías de Cristo, ¿no? Estoy atacando prácticamente esa base fundamental que Cristo sembró sobre su iglesia. Sembró sobre su iglesia, por ejemplo, una rebelión. Una rebelión, eso es lo que hizo Martín Lutero, por ejemplo. Quemar la palabra de Dios. En esos tiempos estaba escrito prácticamente en latín. Lo quemó la Biblia en plena plaza de Roma. Causó un cisma, una división grande. Porque Martín Lutero tenía seguidores. No tenía seguidores. Y prácticamente, ¿qué hizo la iglesia? Lo excomulgó, lo separó. Te vas de aquí, le dijo, ¿no? Tú no perteneces aquí. Y Martín Lutero, ¿qué hizo? Comenzó a irse con sus seguidores. ¿Qué causó? Prácticamente un cisma, una rebelión, una desobediencia, ¿no? Una desobediencia. Muy bien. Muchas veces aquí en Huánuco también pasó muchos cismas, ¿no? El caso 2014, por ejemplo, ¿no? 2014. Hubieron algunos jóvenes de algunas parroquias, de algunas iglesias, que prácticamente se comenzaron a vestir como sacerdotes, ¿no? Todo de negro, túnica negra, ¿no? Y comenzaron a pedir víveres en nombre de la iglesia, ¿no? No sé si fue el caso, fue muy sonado, ¿no? Aquí en Huánuco salió por los noticieros, salió por los periódicos, por los medios escritos, ¿no? ¿Qué causó muchas veces esto, chicos? Que la gente comenzaba a depositar su confianza en ellos. Ah, aunque hacían misas, aunque hacían misas, tú les veías prácticamente, eran personas vestidos de negro, sotanas, sotanas, ¿sí? Causó un revuelto total en las parroquias. ¿Qué hizo el obispo? Los excomulgó por cierto tiempo, hasta que ellos se diesen cuenta, hasta que ellos se dieran cuenta de sus errores, ¿no? Fue un cisma totalmente que dividió al pueblo de Huánuco, ¿no? Que dividió al pueblo de Huánuco. No, no, dividió al pueblo de Huánuco hasta que ellos se dieron cuenta de sus errores, ¿no? Y el obispo recién les hizo volver a la iglesia. Eran prácticamente 7 jóvenes. Los 7 pertenecían a la catedral, ¿no? Los 7 pertenecían a la catedral.
Los 7 pertenecían a la catedral, ¿no? Yo trabajé con uno de ellos en un colegio. Tú les veías todo vestido de negro. Inclusivemente una vez uno con el que trabajaba, Como si fueran monjes. claro, como si fueran monjes, ¿no? Llevaban cinturón de color rojo en la cintura. Y una vez uno de ellos, Henry se llamaba, ¿no? Henry, con el que trabajé, me dijo, Armando, te invitamos a nuestra misa el día de hoy. Ellos hacían su misa en Fonavi 2 y en Fonavi 1, ¿no? Y muchas personas que prácticamente asistían ya quedaban prácticamente dentro de su congregación. ¿Sí? Prácticamente ya quedaban muchos jóvenes dentro de sus congregaciones, ¿no? Y la iglesia tenía mucho miedo, ¿no? Porque ya empezaban a tener adeptos, seguidores. ¿Qué hizo el obispo? Empezó a mandar comunicados a diestra y siniestra a todas las iglesias, capillas, ¿no? Inclusivemente con este, ¿no? Compañero que trabajaba hasta en el colegio por el aniversario hacía la misa, ¿no? No siendo sacerdote. Y ahí es donde el obispo prácticamente entra hasta allá. Los excomulga a los 7, los separa de la iglesia. Los separa, ¿no? Hasta que ellos se dieron cuenta y pidieron perdón, ¿no? Públicamente, misa por misa, para que recién el obispo les pueda dar la absolución de sus pecados, la absolución de sus errores, ¿no? Muy bien, eso es cisma, chicos. Cisma puede haber en cualquier parte, no solamente en la iglesia, ¿no? Como lo dice San Agustín, cisma puede haber en la familia, puede haber prácticamente en el colegio, ¿no? ¿No? Por ejemplo, vamos a suponer Camones, un cisma. Por ejemplo, Camones comienza a hablar mal de un profesor o de una profesora. Supongamos del profesor de literatura, ¿ya? Y el profesor de literatura se entera que Camones está hablando mal. Es un ejemplo, ¿eh? Pero hay profesores que a veces son vengativos. Ya, a este Camones está hablando mal. Le comienza a preguntar, le comienza a poner bajas notas, todo. Prácticamente a él está dirigido todo. ¿Qué causó ahí? Causó un revuelto, causó un cisma, una división. ¿Sí? Causó una división. Los padres estarán a favor del alumno, ¿no? Promotoría estará a favor del profesor. Está causando un cisma total interno, ¿no? Un cisma total interno. ¿Sí? Muy bien, ¿se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, activen su audio. ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien, seguimos. A ver, un momento. Seguimos. Como el cisma es, en su definición y pleno sentido, es la negación y práctica de la unidad eclesiástica. ¿Ves? A través de las ideologías, cuando yo no estoy de acuerdo también, se puede decir, con las enseñanzas de la iglesia. Y comienzo a atacar a la iglesia, ¿no? Eso es cisma. A mí muchas veces me han preguntado, ¿no? Hermano, dice, ¿no? ¿Dónde dice que el católico debe venerar a la Virgen María? ¿Dónde dice que el católico debe venerar a las imágenes? Mayormente cisma, a través de sus ideologías ya está atacando, ¿no? Está dudando de su fe. Es un cisma, ¿ya? La explicación del primero requiere una clara definición de la segunda y probar las necesidades
de esta para establecer la malicia intrínseca del cisma, ¿no? En realidad, los textos de la escritura y la tradición muestran que estos aspectos de la misma verdad están tan estrechamente unidos que el paso de uno a otro es constante y espontáneo, ¿no? Fugaz, ¿no? Cuando Cristo construyó sobre Pedro como fundamento firme del edificio indestructible de su iglesia, en este modo, él indicó su unidad esencial y especialmente en una unidad jerárquica. Por ejemplo, ¿no? Cisma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hizo? Jesucristo causó un cisma. Por ejemplo, ¿no? Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Cristo causó un cisma también, por ejemplo, cuando dijo a los fariseos, en 3 días construiré de nuevo este templo. ¿Y qué dijeron los fariseos? ¿Cómo es posible que vas a construir, ¿no? Este templo en 3 días y a nosotros nos ha llevado años? Un cisma. También. Un cisma. Una división. ¿No? Una división. Cisma. También puede decir, ¿no? Si la hija le pide permiso a la mamá para que salga y la mamá no quiere y la hija se rebela, causa un cisma, una división. ¿No? Una división, cisma, ¿ya? Él expresó el mismo pensamiento cuando se refirió a los fieles como un reino y como un rebaño, dice, ¿no? Tengo otras ovejas que no son de este redil, dice, ¿no? También debo traerlas a ellas que oigan mi voz. Que oigan mi voz, ¿no? Y habrá un solo rebaño y un solo pastor, ¿no? Por ejemplo, cuando le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo se acercó, Jesús causó otro cisma. Maestro, ¿no? ¿Cómo es posible que el hombre vuelva a nacer de nuevo? Pero se estaba refiriendo prácticamente al renacer espiritual. Eso también es un cisma que el mismo Jesús causó, ¿no? Si yo ya soy un hombre viejo, dijo Nicodemo, ¿no? Que tiene 60 años, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? No, eso también es un cisma, ¿ya? Muy bien, seguimos. A ver, seguimos. La unidad de la fe y adoración es indicada más explícitamente por las palabras que solamente misión, ¿no? Misión. Dice que mayormente se refiere a los apóstoles, ¿no? Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, ¿no? Estas diversas formas de unidad son el objeto de una oración dispuesta en la última cena, dice, ¿no? Se refiere prácticamente al envío que Jesús envía a sus discípulos a predicar la palabra de Dios y a bautizar y a dar de conocer a su reino, dice, ¿no? Muy bien, él mismo pide que sean uno, como mi Padre y el Hijo son uno, como el Padre y el Hijo son uno, ¿no? Aquellos que violan las leyes de la unidad llegarán a ser extraños en Cristo, dice, ¿no? Que prácticamente aquellos que no cumplen sus mandamientos, aquellos que no cumplen sus leyes, aquellos que no cumplen esos estatutos establecidos por el mismo Cristo, llegarán a ser extranjeros, llegarán a ser prácticamente extraños, dice, ¿no? Y si él no escucha a la iglesia, sea para ti como gentil o publicano, dice, ¿no? Considéralo así, dice, ¿no? Muy bien, seguimos. Los textos anteriores son suficientes para establecer la gravedad del cisma desde el punto de vista de la economía, de la salvación y de la moral, dice, ¿no? ¿Qué entendemos por moral?
Por ejemplo, ¿no? Moral. Muchas veces, a veces los hijos se van, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿quién tenemos por moral, chicos? A ver, ¿alguien? A ver, activen su audio. ¿Quién tenemos por moral? ¿Qué quiere decir la palabra moral? A ver, ¿quién dice yo? ¿Nadie? Calderón, Camones, Santa María. A ver, Camila. Mayormente moral, ¿no? Moral mayormente entendemos con esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos, si el papá es ladrón, un ejemplo, ¿no? Y el papá quiere educar a su hijo. El hijo le dirá, ¿tú qué me hablas? Si acá de la casa traes cosas robadas, ¿no tiene moralidad? ¿No? No tiene moralidad. Eso es mayormente. A este respecto puede ser de interés o citar una opinión, dice, ¿no? Un escrito libre de la sospecha de parcialidad o del juicio total, tolerante. ¿No? Muy bien, un crimen más grave de que el de desgarrar el cuerpo místico de Jesucristo, su iglesia, que él compró con su propia sangre, ¿no? Mayormente se sabe eso, ¿no? Jesucristo estableció su iglesia con su sangre, con su derramamiento, ¿ya? A ese derramamiento se le llama transustanciación, ¿sí? No hay que olvidar eso, ¿ya? Transustanciación, derramamiento, ¿sí? De sangre. A ver, ¿qué dice Santa María? Porque por acá está escribiendo, disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano, ¿no? Si está bien o está mal, muy bien, que está bien o está mal, ¿no? Que está bien o está mal, ¿sí? Muy bien. Algunos han reclamado que la introducción de abusos en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Eh, Cuando yo te digo, chicos, la verdad, más antes la iglesia cometió errores, pero el Papa, si no me equivoco, es el Papa Pío o el Papa León, no lo recuerdo bien, pidieron eh, perdón por los errores cometidos por la iglesia, ¿no? Por ejemplo, más antes, los sacerdotes violaban, más antes. Los sacerdotes prácticamente vivían con las monjas en esos tiempos. La misma iglesia mataba prácticamente a los niños, a los inocentes, y el mismo Papa fue el que pidió perdón por los errores cometidos en la iglesia. Es por eso muchas personas se rebelaron contra la iglesia. Ustedes que me hablan de Dios si ustedes matan, si ustedes asesinan, si ustedes violan. La iglesia no tenía moralidad en otras cosas, ¿no? Para hablar, ¿no? De acuerdo a su ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo mío, ¿ya? A Santa María, yo le trato de ayudar, por ejemplo, en clases presenciales, y Santa María me ve borracho en la calle. Santa María me puede decir, profesor, ¿usted de qué me habla? Si yo le he visto borracho en la calle, sin poder pararse, no tengo moral para dirigirme hacia ella. ¿Sí? Mayormente, eso era el pensamiento de alumnos. Sí, seguimos, a ver, ¿ya? Si aceptamos sus declaraciones, cabe mencionar y se admite una sola excepción, dice, ¿no? Se acepta, ¿ya? Entre tomar el camino del mal o el camino del bien. Pero muchas veces la moralidad nos lleva a sentirnos culpables de nuestros actos, de nuestros errores, ¿sí? De nuestros errores. Por ejemplo, ¿no? La vez pasada, en muchos casos yo he escuchado, ¿no?
en muchos casos, ¿no? ¿No? De una chica, ¿no? De una chica que le gustaba asistir a las fiestas, pero una vez se enfrentó a su mamá. ¿Tú de qué me hablas si en tu juventud tú asistías a fiestas? ¿No? Muchas veces, a veces hay que ser cuidadosos con nuestros actos. A veces decimos, pero no vemos nuestros actos que nosotros hemos cometido anteriormente. Moralidad. Ya igualmente pasó con la iglesia, ¿sí? Por eso es la Santa Inquisición. La iglesia tenía un poder establecido, un poder alto. La iglesia era un gobierno poderoso. La iglesia hacía lo... Si la iglesia decía que te tenían que matar, te mataba. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Si aceptamos sus declaraciones, la separación de la iglesia es necesariamente un mal, un acto dañino y culpable, ¿no? El abandono del verdadero camino de salvación, ¿no? El camino de salvación. Y esto independientemente en todas las circunstancias contingentes. Además, las doctrinas quiere decir enseñanzas de los padres, no se refiere a los padres de sangre, se refiere a los padres teológicos, ¿ya? Excluye a priori, ¿qué quiere decir priori? Prácticamente cualquier intento de justificación. Muchas veces justificamos nuestros actos. Justificamos nuestros actos para usar sus palabras, ¿no? Está prohibido para los individuos o para la iglesia, nacionales o particulares, constituirse en jueces de la iglesia universal. El hecho de tener un intento conlleva su propia condenación, ¿no? A su propia condenación. Muchas veces la persona mayormente se justifica de sus hechos. La iglesia también se justificó de sus hechos. ¿Pero a qué le llevó? A una condenación, a ser juzgado. ¿Sí? San Agustín resumió toda su controversia contra los donatistas en la máxima: el mundo entero, sin vacilar, los declara equivocados, a quienes por sí mismos se separan del mundo entero en cualquier porción del mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos varios cismas que ocurrieron durante la iglesia, ¿no? El cisma de la iglesia naciente del Corinto, ¿no? Solamente voy a nombrar ya. Los ebionistas, cismas locales en los siglos terceros y cuartos. Los novicianos, ¿no? Donato, Fortunato y Felísimo, el cisma de Melesio, el cisma de Antíoco, de Diácono Félix, de luciferianos. Luciferianos se refiere a Lucifer, ¿ah? Hasta el mismo diablo tuvo cismas, hasta el mismo diablo. Los donatistas, Acacio, Aquilea, Focio, cisma griego de Oriente, Anacleto de Occidente, ¿no? Cismas constitucionales. Cisma constitucional se refiere prácticamente a nuestros políticos hoy en día, ¿no? En el Congreso hay cismas, no solamente en la iglesia, hay división. ¿Por qué cismas? Porque tienen diferente modo de pensar. Por eso hay las peleas. Tienen diferente modo de ver sus puntos de vista. ¿Sí? Por eso hay cismas, chicos, ¿ya? Seguimos. En este mundo la iglesia es militante, ¿no? Y como tal, expuesto a conflictos y pruebas, ¿no? Conflictos y pruebas, ¿no? Siempre está viviendo a través de conflictos, ¿no? Siendo lo que es la condición humana. Los cismas locales o parciales han de producirse, oigo, dice, ¿no? ¿Quién dice? San Pablo. Hay cismas entre ustedes, y en parte lo creo, porque es preciso que hay herejías, y lo hay.
puede haber dentro de una comunidad de jóvenes, de una comunidad de adultos. Cisma puede haber, a fin de que se destaque lo de probada virtud entre ustedes, ¿no? En el pleno y primitivo sentido de la palabra, sería ruptura de la unidad, ¿no? Ruptura de la unidad. Y consecuentemente, cada herejía es un cisma. Cada herejía es un cisma, ¿ya? Este artículo, sin embargo, pasará por alto la larga serie de herejías, ¿no? Que tuvo la Iglesia Católica. ¿Sí? Y tratará solamente aquellas deserciones o sectas religiosas, ¿no? Por ejemplo, cismas puede haber hay en los católicos, hay en los evangélicos, hay testigos de Jehová, hay en los mormones, en todo va a haber cisma, divisiones, ¿sí? Y al menos al comienzo de cada una de tales divisiones sectarias. El error doctrinal solamente fue un accesorio. Serán tratadas en orden cronológico y la más importante es en formas breves, ¿no? Mayormente, todo cisma, chicos, puede tener una solución o tiene una solución. Pero si buscamos la unidad, ya sea en mi familia, ya sea en la iglesia, ya sea en la comunidad, ya sea con mi grupo de amigos, todo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, activen su audio. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Aunque están apagadas sus cámaras, chicos. Creo que ustedes recién han despertado, ¿ah? No, no Camones, no Calderón, no Xiomara. Santa María, creo que recién Profe, yo estoy acá, profe. está bostezando todavía Camones ahí. Recién está ahí en su cama, ahí echado. ¿Cómo que bostezando, profe? Se te escucha clarito cuando hablas, como estarías bostezando. Muy bien. La iglesia y el cisma. En este mundo, la iglesia es militante y como tal está expuesta a conflictos y pruebas, ¿no? Conflictos y pruebas. A ser las condiciones humanas. La iglesia mayormente está formada por seres humanos y está formada por seres humanos, tiene errores, virtudes que le van a llevar a un conflicto entre sus integrantes. ¿Ya? Han de producirse cismas locales o parciales, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener cisma con mis hermanos de la iglesia. Yo puedo tener, porque no estoy de acuerdo con sus ideas, prácticamente no estoy de acuerdo con algunas normas que se ponen dentro del grupo. Puedo tener conflictos. San Pablo, a eso se refiere, no locales o parciales. San Pablo, hay cismas entre ustedes y en parte lo creo. Tiene que haber disensiones entre ustedes para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud, ¿no? Quiénes son los más fuertes, quiénes son los que dan solución al conflicto interno, ¿no? Al conflicto interno, ¿no? En el pleno y primitivo sentido de la palabra, cada sería una ruptura de la unidad y consecuentemente cada herejía, ¿no? Herejía. Es un cisma. Sin embargo, este artículo pasará por alto. A ver, chicos, nos queda menos de un minuto. Vuelven a ingresar a la plataforma. Recién me estoy dando cuenta. ¿Sí? Somos 17. Vuelven a ingresar. Ya, profe. Vamos a esperar que termine nos queda segundos, ¿ya? Segundos. Somos 18 ya. ¿Sí? Vuelven a ingresar, ¿ya? Vuelven a ingresar, ¿sí? Aunque somos 18, ¿ah? Xiomara está calladita, Xiomara. Milagro, no le escucha usted. Ah, creo que no ha comido un loro hoy día Xiomara. ¿Sí? En otras clases, ¿cómo habla Xiomara? A ver, vuelven a ingresar, chicos.
Muy bien, está.